Bueno, pues son las 6:11 de la tarde, hora menos en Canarias, y vamos a arrancar este bloque de La Roca con un tema muy interesante. El año pasado, casi 60.000 parejas que tenían régimen de bienes gananciales cambiaron al régimen de separación de bienes. Este modelo continúa ganando adeptos en una sociedad en la que la mujer ya no cuida del hogar y los hijos, sino que también genera riqueza. Y claro, ¿qué ocurre? Que nos surgen muchas dudas durante la publicidad. Nuestro abogado de cabecera, Manuel Hernández, de Vilches Abogados, se ha sentado y hemos empezado a hacerle preguntas y preguntas y preguntas que vamos a empezar a trasladarte de forma ordenada. Sí, yo con lo que he vivido durante la publicidad podrías pasar una minuta. Bueno, es un tema que en principio parece que está todo claro, pero no es así, Manuel. Para centrarnos, ¿qué diferencia hay entre separación de bienes y bienes gananciales? Así, en una frase. Bueno, es muy sencillo. Bienes gananciales es lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Es decir, compartimos los bienes que se generan durante el matrimonio, pero también las deudas que se generan durante el matrimonio. Ajá. Y la separación de bienes, pues casi su palabra lo dice. Es decir, separamos bienes. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Lo que está a mi nombre es mío y lo que está a tu nombre es tuyo. Tanto derechos como obligaciones, vale. Que es un tema muy interesante. Primera pregunta obligada. ¿Qué es mejor? Disculpa, Carmen. Bueno, en derecho de familia hay una máxima y es que las circunstancias afectan a las personas de manera distinta y por tanto no hay un patrón establecido para cada uno. Yo siempre digo que la separación de bienes es un régimen económico matrimonial que los abogados no nos gusta porque no genera conflicto y nosotros pues con eso ya me has dado la respuesta. Entonces es mejor la separación de bienes, claro. Claro, o sea, realmente el procedimiento de ganancialidad, los procedimientos judiciales de división de un patrimonio ganancial son procedimientos muy complicados y que generan muchísimo conflicto si hay disputa entre los cónyuges, muchísimo. Y eso con una separación de bienes te lo quitas de un plumazo. Y luego además hay una cosa muy interesante y es que se está imponiendo en nuestra sociedad el saber que en una separación de bienes, si te vienen mal dadas, no te afecta al patrimonio de tu pareja. De tal manera que tu patrimonio de tu pareja queda intacto. Y esto lo estamos viviendo mucho, por ejemplo, ahora en el tema de avales bancarios en empresas, de los famosos ICO, etcétera, etcétera, que mucha gente con bienes gananciales ahora están mal dadas en algún aval y... Enseguida abro a mesa. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja de los bienes gananciales? Que es un sistema un poco justo, en el sentido justo porque... una de las obligaciones que tienen los cónyuges, entre otras, fidelidad, etcétera, es la de contribuir a las cargas del matrimonio. Y entonces, cuando tú tienes una obligación de contribuir a las cargas del matrimonio, puede ser que uno esté trabajando de sol a sol y otro esté trabajando menos y dedicando ese más a la familia. Y es que eso también es una contribución a las cargas del matrimonio, la dedicación a la familia. Entonces, si unes los dos mundos, profesional y familiar, debería quedar en cuando nos divorciamos, nos dividimos, repartidos por 50%. Claro, ese es el sistema más justo. Pero cuando una pareja tiene separación de bienes, dentro de esa separación de bienes, si los dos han generado riqueza conjunta, pueden tener bienes a nombre de los dos. Efectivamente. Con lo cual, sigue siendo igual de justo. Pero efectivamente es así, es decir, nada... Pero no suele suceder por la cara que me estás poniendo. No suele suceder. Pero yo es lo que te quería preguntar. Los bienes que se generan, sobre todo de inmuebles, dentro del matrimonio, ¿a nombre de quién se ponen? Si tiene separación de bienes. Al que quieras. Claro. Y a los dos. Claro. Lo importante es, por aclarar una cosita muy pequeña, es que el piso lo tienen a nombre de los dos y ya está. Y se puede tener separación de bienes y cosas en común, que claro. no tiene que ver. Eso es, no tiene nada que ver. Es decir, yo puedo comprar una propiedad y ponerlo a nombre de los dos y está al 50%. Si tengo un problema, pues tengo que hacer lo que se llama un procedimiento de extinción del condominio, que no tiene nada que ver con el lío que es dividir gananciales. Vamos a ir lanzando preguntas. Sara. Vale, en gananciales, el patrimonio que tú generes durante el matrimonio sería para los dos, ¿no? O sea, habría que repartirlo. Pero el patrimonio que tú tuvieses generado de antes. Es absolutamente privativo. Pero es que cuando hablamos de gananciales, todo el mundo piensa una expectativa positiva, ¿no? Que es generar patrimonio. Pero es que, ¿qué pasa con las deudas? De verdad, que es que nosotros lo vemos muy habitualmente esto y no es tan bueno, es que genera mucho conflicto. Claro, y por ejemplo, otra situación, tienes bienes gananciales y heredas. Claro, se muere una tía mía, heredo yo y también hereda mi pareja. No, es privativo.
Es decir, lo que te deviene por herencia es privativo. Por ejemplo, tienes un accidente y tienes una indemnización y de repente son 200.000 euros como te indemnizan, es privativo también. Hay determinadas excepciones. Vale, o sea, es por es que es para ti defecto. solo, ¿no? Es para ti solo. O sea, patrimonio previo y herencia privativo. Pero luego Claro, con esto, vale. que parece muy sencillo, que bueno, es privativo, estupendo. No. Luego los líos de todos los Ya. colores. Y es que como yo he tenido de una tía de Almería una herencia de 200.000 euros, lo integro en el patrimonio ganancial porque hago una reforma sobre la vivienda y ya la tenemos liada cuando nos divorciamos. Es decir, todo eso sí genera mucho ¿Y conflicto. cuál es la tendencia? Porque claro, en España, salvo excepciones, antes todo el mundo estaba en gananciales. Sí. Y luego, a medida que O sea, hemos ido por evolucionando- defecto, tú te casas y te ponen en, Sí, en depende de la gananciales, comunidad salvo autónoma. Por ejemplo, en Cataluña, Cataluña. y Y Baleares. efectivamente. Pero la tendencia está siendo a que cada vez más gente se apunta, digamos, a la separación de bienes, o se sigue manteniendo y asociando los bienes gananciales casi al romanticismo, como veíamos un momentito en un corte ahí de una serie. Bueno, la verdad es que, aunque parezca raro, suena muy bien lo del romanticismo. Es decir, en el momento que dividimos patrimonio, parece como que nuestro compromiso no es del Es todo menor. firme. Claro. Cuando realmente no debería ser así. Y sobre todo, yo lo digo muchas veces, cuando hay riesgo en el matrimonio. Es decir, por ejemplo, si profesiones de riesgo, abogados, médicos, bueno, podemos tener una responsabilidad profesional si hay algo Claro. que metes la pata, ¿no? Pues evidentemente, si haces separación de bienes, al patrimonio de tu mujer no te llega. Empresarios, exactamente lo mismo. Te hacen firmar absolutamente todo. Derivaciones de responsabilidad civil, de Hacienda, etcétera, etcétera. Igual. Es decir, todo eso, si se pauta con anterioridad, una vez que te casas, lo que estás haciendo es limitar riesgos. Y si tienes un régimen de bienes gananciales y quieres cambiarte a separación de bienes, ¿es fácil? Muy fácil, es muy fácil. Es a través de una escritura, de capitulaciones matrimoniales y de sin al notario un día y firmar en nada. Además es muy barato, no tiene coste prácticamente. Y depende, o sea, para elegir una opción u otra, porque al final son dos opciones, depende el volumen de lo que tengas. O sea, me refiero, evidentemente la gente lo que tiene habitualmente es un piso, más o menos. O una hipoteca. Bueno, más bien una hipoteca más que un piso, efectivamente. Hombre, entiendo, siempre vemos en la televisión y dices, bueno, pues un futbolista y una cantante, uno tiene 50 millones de euros, el otro tiene 75 millones de euros. ¿Eso compensa? O sea, ¿da igual o tiene que ver con el patrimonio que tú tengas a la hora de elegir? O sea, yo dividiría dos potenciales situaciones. Una que es una vida, por así decirlo, más ordinaria, es decir, tengo un piso, tengo una hipoteca y tengo dos trabajos, y lo que sería una situación de hipotético riesgo o de patrimonio elevado. Para la segunda opción, separación de bienes, sin lugar a dudas, Sí, y sí para o la sí. primera, huir de la separación de bienes. Por una circunstancia, Si yo gano 3.000 euros y mi cónyuge gana 1.000 euros y la hipoteca la estamos pagando no por mitad, sino como yo gano más, pues yo hago las transferencias de la hipoteca. Cuando nos divorciamos, tenemos que echar cuentas. ¿Quién ha pagado la hipoteca durante este tiempo? Es decir, también puede generar conflicto esa circunstancia. Entonces, hay, como digo, familia, el derecho de familia depende de las O circunstancias. sea, que sí que depende del patrimonio Sí, que sí, tengas y de las condiciones económicas Eso en las que se sustenta la pareja. Y luego hay una tercera opción, que es la participación. O sea, Sí. está régimen de bienes gananciales, de separación de bienes y participación. Sí. ¿En qué consiste esta opción? Bueno, esta opción, yo en 21 años de ejercicio, jamás, nunca he hecho unas capitulaciones matrimoniales de participación de... Es que suena a empresa. Es como, Que es como- sí, es como ¿verdad? el desconocido. Pues es la más justa. ¿Ah, A sí? mi criterio es la más justa. Porque durante el matrimonio, lo que yo adquiero durante el matrimonio, cada uno de los cónyuges, es mío. Y puedo administrar y disponer como me venga en gana. Compro un piso, lo vendo, lo alquilo, hago lo que quiera con él. Pero cuando nos divorciamos o nos separamos, lo que ocurre es que tenemos que echar cuentas. Y tenemos que echar cuentas respecto de la diferencia de patrimonio que ha habido en el matrimonio. Con lo cual, si tú has ganado 100 y yo he ganado 60, hay una diferencia de 40. Me debes 20. Es decir, lo que se hace es que se equiparan los ingresos que ha tenido durante el matrimonio. Es decir, participas, de ahí viene el nombre, en las ganancias del otro cónyuge. Pero eso también se mira en la Pero separación es- de bienes, ¿no? Entiendo. Pero no es No. muy justo, ¿no? Yo puedo ser un empresario que gane muchísimo dinero, mi mujer puede tener un trabajo o incluso puede estar en el hogar y tener una chica, y cuando me divorcio o me separo, lo que tendré es derecho, sí lo tengo, una pensión compensatoria, pero no a los bienes que yo he adquirido durante el matrimonio con la separación de bienes. Hay una excepción, y es que lo que se llama el derecho a una indemnización, a una contraprestación por el hecho de haber dedicado al hogar durante el tiempo del matrimonio. Es decir, si hay un empresario o un profesional, o me da igual un trabajador,
que ha ganado mucho dinero durante la vida del matrimonio y una mujer ha estado dedicándose... Bueno, el Código Civil habla de cónyuge, no habla de mujer-hombre, pero si la mujer ha estado dedicándose por ejemplo, al hogar... la pensión compensatoria solamente es para la mujer. Jurisprudencialmente está pensada para la mujer, aunque el Código Civil habla de hombre, Pero tiene, de cónyuge, perdón. Tiene lógica. Sí, claro. A lo largo de la historia, eso cambiará en algún momento. Cambiará en pero algún ahora- momento, ahora pero no está cambiando. Pero... Entonces, lo que digo es que hay un derecho a una compensación por la dedicación al hogar. Y eso solamente afecta en la separación de bienes. En el de participación, no. El de participación es un régimen que no genera conflicto, menos incluso que el de separación de bienes. Es un régimen... ¿Y por qué nadie se acoge a él? Claro. Porque es el gran desconocido. O sea, Pero es la los primera vez abogados que entiendo oigo que eso. Lo digo la primera vez. Pero los abogados... Yo tampoco lo había escuchado Yo nunca, lo de la tampoco. participación. Sí. No lo había Pero es escuchado más nunca. egoísta, ¿no? Es más Es más frío, quizás. Es más mercantilista. Claro, porque Ahí sí que no hay romanticismo ni ninguno... O sea, si uno de ellos Bueno. gana muchísimo dinero, tiene un gran patrimonio y el otro está viendo También las el venir, romanticismo no le tiene que estar en dar otro nada. lado, ¿no? No, en el de participación se compensa, en el de separación de bienes, nada. Y en el de gananciales yo siempre lo equiparo como si fuera un saco, una bolsa, que voy metiendo bienes y obligaciones, y en el momento que nos divorciamos tengo que pinchar la bolsa, romperla y ver qué ha pasado durante toda la vida del matrimonio. Claro, pero sí que es verdad que tendemos a pensar siempre en positivo, es decir, bienes, vamos metiendo bienes, pero cuando hay deudas también te salpican. Entonces, Y luego hay esto- otra cosa muy interesante que es el principio de ganancialidad. El principio de ganancialidad que está en nuestro derecho instaurado es que todo es ganancial cuando estás en régimen ganancial, salvo que se demuestre en contrario. De tal manera que cuando uno hereda, cuando uno recibe dinero anterior o tiene dinero anterior al matrimonio y luego después en el procedimiento judicial quieres acreditar que eso era mío, que no era de los dos, pues es un problema, porque ya partes con poca ventaja en el sentido que hay un principio de que todo es ganancial. Berni. Otra duda, a la hora de hacer la declaración de la renta, ¿hay algún beneficio en casarse en gananciales o a la hora de hacerla conjunta o hacerla por separado? Ninguno. ¿No hay ninguna No afecta diferencia? en absoluto. ¿Y hasta qué punto todas estas medidas afectan si no te casas pero estás mucho tiempo viviendo con una pareja? Bueno, no afecta en absoluto. Es decir, yo puedo estar viviendo en lo que se llama un régimen asimilado a la marital, que es como le llamamos, amor usurio, y realmente no afecta en absoluto, porque el régimen económico matrimonial solamente afecta en el momento que te casas o te haces pareja de hecho. Que entonces, cuando te haces O sea, pareja siendo de hecho, pareja de hecho, también tienes que elegir una de las opciones. o no elegir nada. Y si no eliges nada, Nada. Cada uno tiene su pero ¿y patrimonio. puedes pero casarte y no elegir nada? te puedes hacer pareja. No. Claro, gananciales. Si te casas estás condicionado. Pero sí, Pero que ha habido separaciones donde las sentencias, sin haber un matrimonio de por medio, sí ha habido alguna sentencia judicial que obliga a una de las partes a compensar a la otra. Pero será por otras cuestiones, no por el régimen económico matrimonial. Puede ser una compensación devenido de la copropiedad o de aportaciones que han hecho una respecto del patrimonio de la otra, pero no del régimen económico matrimonial como es específicamente. Pero con Y la por último, para terminar, pareja Carmen. de hecho, también ha habido muchos problemas. De que de repente se muere uno de ellos y la familia del que se muere se lanza para que no le den nada al otro. Eso lo estamos viendo ¿Está regulado esto? continuamente. Bueno, realmente las parejas de hecho como tal deben inscribirse en el registro civil, tienen una serie de normativa específica, pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que es voluntario ciertas cuestiones por parte de quien se inscribe como pareja de hecho, a nivel de asumir un régimen económico matrimonial, a la hora de hacer unas cláusulas testamentarias especiales, es decir, parte de un derecho de los partícipes, de la pareja para asumir esas Y obligaciones. como conclusión, ¿qué podemos decir después de todo este acribillamiento a preguntas que te hemos hecho? Manuel. Bueno, ¿Bienes gananciales o separación de bienes? Depende de lo que quedarse Participación. soltero. No, ha Es dicho que que la participación. mejor, ¿no? Participación. participación, pero sabiendo que al final va a haber que hacer cuentas. Es decir, al final esto es una empresa que se llama matrimonio y que vamos a tener que hacer cuentas al final. Muy romántico. Qué románticos estamos. Pero oye, terminan riñendo hasta por el mando de la tele. O sea, Bueno, es que es tremendo. Manuel Hernández, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Te agradecemos una vez más que nos hayas aportado luz sobre todos estos temas que nos generan tantas dudas. Te he visto, Nuria, más interesada en este tema que Berni con lo de las dietas. Porque verme con las dietas. Cuidado. A ver, a mí es que todos estos temas de abogacía me parecen súper interesantes. Pero te parece muy interesante Cuidadín. porque lo explica Manuel. Es que Manuel lo verdad. explica muy bien. Es verdad. Los testamentos.
testamentos, las hablando de herencias, participaciones y aquello mola. estos regímenes a la hora de casarte, si estás casado o si no. Así que, bueno, seguiremos buscando temas, Manuel. Estupendo. Bueno, este fin de semana